Abrimos ya la tercera parte de este debate, el tercer bloque centrado en la despoblación y la sostenibilidad. Un bloque que arranca, según también se ha fijado por sorteo, lo comienza el Partido Popular y lo termina UPN. Así que comenzamos. Señor García, el mapa de la despoblación en Navarra cada vez es mayor, afecta a más de un 60% de los municipios navarros y el Pirineo, por ejemplo, pierde un 10% de población. ¿Qué pretende hacer el Partido Popular? Bueno, la despoblación es una cuestión de Estado y en Navarra debe y tiene que ser una cuestión de comunidad, ¿no? En el que todos los presentes hoy en este debate planteemos con consenso medidas valientes para evitar la despoblación en nuestra comunidad. Para el Partido Popular no es un tema nuevo, ya inició en su momento la Secretaría de Reto Demográfico en el 2017 con cuestiones y estratégicas concretas para evitar la despoblación, y eso es lo que tenemos que plantear en Navarra, como digo, con ese gran consenso entre todos los grupos presentes hoy en el debate y evidentemente en el propio Parlamento. Para nosotros, estrategia prioritaria, que cada cabecera de merindad sea un polo de desarrollo de cada una de esas zonas y que tengan todos los servicios públicos necesarios y con muy buenas conexiones, que es lo que últimamente no existe tampoco en Navarra. Medidas más concretas, cada capital, como decía, de merindad, un centro de formación profesional de referencia, muy unido a las necesidades reales que se tengan por parte de esas empresas. Los médicos, que los médicos decidan ejercer su actividad, lo hagan en el entorno rural. También en el ámbito educativo, fundamental el modelo de educación rural de Castilla y León, que tan buenos resultados tiene, y aprobar medidas fiscales para mejorar la actividad económica. Y también en el ámbito de la vivienda, normativa específica de regulación de la vivienda en nuestros entornos. Fundamental, reitero, ese compromiso por parte de todos para combatir un problema importante que tiene Navarra, que es la despoblación. Señor Pérez Nievas, medidas concretas en materia, por ejemplo, de agricultura y ganadería. Medidas concretas al que quiera hacer una actividad en un entorno rural, ponerle facilidades para que se pueda quedar en el entorno. Yo creo que eso está claro. Al final, ¿cuáles son las dificultades del entorno rural? La lejanía de lo que son los servicios, que es lo que hace que la gente abandone la residencia en un entorno rural para acercarse a las ciudades, el tener cerca los servicios y tener, desde luego, más facilidades para vivir. Lo que está claro es que vivir en un entorno rural o alejado de los centros amplios de información requiere dos cosas: que los poderes públicos tengamos eso en cuenta y le dotemos de todos los servicios. Esos mini hospitales de centros de salud que nosotros proponemos ayudarían a que tuvieran claro que podían mantenerse en el entorno rural. Los servicios para poder, una cosa básica para repoblar las zonas despobladas es la capacidad del teletrabajo, que personas decidan dejar la ciudad para irse al campo. Para eso necesitan todos los servicios para poder realizar su actividad. Hay un compromiso desde lo público que tiene que ir también en entender que, como tienen más gastos derivados de su lejanía de los servicios, necesitan también deducciones y ayudas de tipo fiscal. Con eso conseguiríamos facilitar que la gente pudiera volver al entorno rural. Nos pedía la palabra primero la señora Aznal de Bildu. Sí, porque a todas se nos llena la boca con la palabra despoblación o contra la lucha contra la despoblación, pero para empezar, urgentemente hay que abordar la redacción de una ley de despoblación y abandonar esa visión excesivamente centrista que se tiene de Navarra, centrada en Pamplona y comarca, siendo conscientes de que engloba un 56%. Haber votado en esta legislatura siendo conscientes de que engloba un 56%. Que presentamos y que votasteis en contra. Siendo conscientes de que engloba un 56% de la población total de Navarra. La mejor receta para luchar contra la despoblación es garantizar servicios públicos a toda la ciudadanía en los pueblos o ciudades donde viva. Es un tema transversal y en sanidad estamos viendo cómo faltan especialistas, faltan pediatras, faltan especialistas en dermatología, hay infraestructuras ya obsoletas. En educación tenemos que conseguir que las escuelas rurales sean unas escuelas vivas, porque entonces habrá pueblos vivos, un transporte público que cohesione, que vertebre nuestro territorio, por supuesto garantizar los derechos lingüísticos a toda la ciudadanía navarra independientemente de dónde viva y bueno, avanzar hacia un sistema público, comunitario, de cuidados para que las personas puedan ser cuidadas en su entorno. Por supuesto, el acceso a la vivienda va a ser fundamental para la lucha contra la despoblación y en este sentido el acuerdo que hemos alcanzado Euskal Herria Bildu a nivel estatal favorece por fin limitar los precios de los alquileres y garantizar el derecho universal a la vivienda. La señora Chivite nos había pedido la palabra, ¿tiene el turno? Bueno, este ha sido el primer gobierno que ha puesto a la despoblación en la política. De hecho, hay una Dirección General de Despoblación
¿Y qué hemos hecho? Pues lo primero, un diagnóstico de cómo está la situación de la despoblación en nuestra comunidad. Y es verdad que para abordar el problema de la despoblación tenemos que adoptar medidas transversales, medidas que hablen de vivienda, medidas que hablen de carreteras, desde luego también las escuelas, y yo creo que también tenemos que poner en valor nuestros pueblos y la calidad de vida de nuestros pueblos. ¿Qué hemos hecho? Pues con la banda ancha hemos llegado ya al 99% de la población navarra, para que puedan también teletrabajar. Hemos mejorado 100 kilómetros de carreteras comarcales. Hay nuevas concesiones de transporte público para mejorar, porque el transporte también hace reto de despoblación. Programa de talento local, y hemos hecho también pues el tema del Erasmus rural, también para que los universitarios conozcan el ámbito rural. Retos y nuevas medidas, efectivamente, la ley de despoblación, y también otra de las propuestas es mejorar fiscalmente a las empresas y a los emprendedores que se instalen en zonas rurales. La señora Begoña Alfaro nos había pedido la palabra. Sí, gracias. Se nos llena la boca hablando, lo comentábamos antes, del centralismo de Madrid, que sin duda hay que combatirlo con todos nuestros medios, pero también Pamplona y la comarca... Ha sido EH Bildu, es curioso, pero ha sido la primera que habla de Madrid en este tema. Que gracias a la ley que se ha aprobado en Madrid hemos conseguido no sé cuántas cosas, resulta sorprendente. Para poner en valor nuestra aportación en la totalmente el derecho a la lo que va a suponer un gran hito para asegurar el acceso a la vivienda a un precio asequible de todos los navarros y navarras, a pesar de ustedes. Continuaba, que han venido hoy como unos toricos. Se nos llena la boca, decía, con el centralismo de Madrid, pero al final Pamplona y la comarca también hace esa labor centrifugadora que absorbe y despuebla nuestros municipios. Debemos frenar esta situación y lo debemos hacer con medidas transversales, pero les diré una cosa, nosotras creemos que lo que necesitan los vecinos y las vecinas de las zonas rurales no son grandes infraestructuras, son servicios, esos pequeños servicios que facilitan la vida. Y aquí estamos hablando de infraestructura sanitaria, estamos hablando de centros educativos, estamos hablando de un transporte regular y a un buen precio que se adapte a las rutinas diarias, y un sinfín de medidas que tenemos que poner en marcha para evitar que la población joven se plantee siquiera una vida en el pueblo. Muy bien, tiempo, turno para Uxue Barcos, Geroay. Quiero empezar por poner un dato encima de la mesa que creo que explica bien, y lo entenderá la gente, las personas que nos están escuchando, la importancia de este tema. En Navarra hay muchos territorios que se encuentran por debajo de los 12 habitantes, un poquito más de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Este es el índice en el que la Unión Europea fija el riesgo de despoblamiento. A eso tenemos que añadir otras cuestiones como el envejecimiento y la baja natalidad. Y para eso hace falta, desde luego, mucho más que, en fin, meras gestos institucionales. Medidas, claramente, y pongo tres encima de la mesa. La correcta financiación de las entidades locales es absolutamente esencial, porque será lo que haga mejor aquellos ayuntamientos, aquellos concejos y más vivibles que tienen que atender las necesidades de la ciudadanía, y lo que frenará la despoblación allá donde todavía no es un riesgo, pero que se está asomando ya. Dos, estrategia de la banda ancha, es absolutamente esencial. Y quiero recordar que el primer plan que se desarrolló la pasada legislatura ha sido precisamente premiado recientemente en Europa, porque ha puesto en marcha lo que necesitaba tanta zona en esta materia. Y tercero, el plan de transporte comarcal. Quedó redactado la primera legislatura, es verdad que en esta ha dormido un poco el sueño de los justos, salvo alguna línea, pero podíamos haber llevado a cabo seguramente mucho más. Son tres medidas esenciales que tenemos que seguir ahondando y desarrollando, junto con infraestructuras educativas, infraestructuras sanitarias. E insisto, yo estoy convencida de que de la pasada legislatura quedaron cimientos bien claros en esta materia. Tenemos, como digo, que avanzar con medidas muy concretas como estas que acabo de citar. La fiscalidad de las entidades locales, dejando fuera la capital de Pamplona, ninguneando a Tudela con la capitalidad, y resulta que todavía no hemos llegado a lo que tenemos que hacer. Pero entonces esto hay que seguir. Yo, sinceramente, me parece que, bueno, pues háganlo, desde luego. No, que lo estamos haciendo, le estaba diciendo que lo estamos haciendo pero es que si usted dice, desde hace 8 años, cada bloque, y que se ha perdido un punto de impulso, un punto de impulso es importante. Aprobando normas que por lo menos no ven para nada porque no son suficientes. No es cierto, le estoy diciendo que el plan de banda ancha, y le contesto que el plan de banda ancha estaba perfectamente puesto en marcha desde la pasada legislatura, e insisto, con el no de muchos años no, ya le aseguro yo que no, y le digo más, que lo que nos encontramos fue un esbozo metido en un cajón. Señor Esparza, bueno, pues yo lo que creo es que en primer lugar hay que tener respeto a la gente que vive en los pueblos, no estigmatizar a la gente que vive en los pueblos.
no cuestionar de forma permanente los usos tradicionales que se hacen en nuestros pueblos, por agricultores, por ganaderos, por cazadores, no señalarlos como hacen algunos de ustedes, un día sí y otro día también, con sus políticas y con sus discursos, que esta es la realidad. Yo creo que ya basta de que en algunos casos sean tratados poco menos como delincuentes. Eso es lo primero que hay que hacer, respetar al mundo rural. En segundo lugar, hay que entender que Navarra... Euskal Herria Bildu mire, alcanzó Euskal Herria Bildu, una financiación de entidades locales justa y equitativa muy a su pesar. Euskal Herria Bildu sabe lo que ha hecho en el mundo rural. Obligar a la señora Chivite a cambiar de módulos a imposición directa. Y eso ha significado que los agricultores del mundo rural paguen más impuestos en Navarra que en La Rioja o que en el País Vasco. Esa es la realidad de lo que ha hecho para las entidades locales. Señor Aznar, sobre todo para las pequeñas. Señor Esparza, ¿usted está de acuerdo en mantener los módulos? Porque creo que lo llevaban también en su programa electoral, el tema de la eliminación de módulos. Llama la atención que cuando lo hacemos los demás, porque es, desde luego, una tributación mucho más justa para el conjunto de los navarros, ha sido la única comunidad de España que toma esa decisión. ¿Por qué País toma esa Vasco decisión? lo tiene desde hace muchos años. Yo Usted se lo voy a tanto mira al País explicar. Pedro Sánchez lo iba a hacer a nivel nacional. Como estábamos en pandemia no lo hizo, pero usted, como le obligó EH Bildu, sí lo hizo. Y ha puesto en peor condición, en un momento muy complejo, con una pandemia entre medio, a todos los agricultores, a todos los ganaderos, a todos los transportistas del mundo rural de esta tierra. En peor condición que los del resto. Si pasas la muga a La Rioja, pagas menos impuestos. ¿Qué me están contando? Y ahora, pues en fin, me gustaría terminar. Decía que el patrimonio natural que tenemos, la riqueza cultural que tenemos, parte de nuestros pueblos. Y eso hay que entenderlo y hay que respetarlo. Y hay que hacer políticas de la mano de los agricultores, de los ganaderos, de los cazadores, de su mano. Hay que escucharlos. No se pueden hacer políticas desde los despachos. No se arregla este problema poniendo un director general, como ha querido usted aquí trasladar, señora Chivite. Esta es la realidad. Nosotros creo que tiene que haber medidas fiscales de ayuda a la gente que presta servicios allí, medidas fiscales de ayuda a la gente que monta negocios en los pueblos y, obviamente, desde el punto de vista de los profesionales sanitarios y educativos, efectivamente, ahora faltan. Antes no faltaban. Con gobiernos de UPN no faltaban como están faltando ahora. ¿Qué es lo que están haciendo en estos 8 años? Por ejemplo, en la Facultad de Medicina, señor Esparza, para que no falten médicos, pero le diré una cosa, señor Esparza, para que no se cubran los médicos de familia, el 40% de las plazas que han salido. Escuche un rato, escuche un poco. No, pero no me interpele porque entonces, claro, le contesto. Pero cuando usted habla de respetar a los agricultores, haciéndoles pagar, siendo regantes, el 50% del Canal de Navarra para que al término de la concesión sea propiedad del Ministerio, esa es la manera de escucharles. Esa es la manera de escucharles. Sabe usted perfectamente, haciéndoles pagar el 50%. Contra su criterio, contra su voluntad y la de EH Bildu. Sí. Eso es hombre, que yo mentira. he sido alcalde de Aoiz, que yo sé lo que hacía, lo que hacía el PNV en Aoiz. Hombre, de perfil todo el día y con EH Bildu en contra del proyecto. Insisto, quien no se puso de perfil fue usted en atribuirles a los regantes el 50% del coste del canal, primera y segunda fase, para entregar finalmente al ministerio, uy, vaya y se lo dice usted. Señor García, vamos a escuchar la intervención. Efectivamente, esto pertenece al pasado, vamos a mirar al futuro con optimismo y aquí hay que garantizar la llegada del agua del canal de Navarra a la ribera, cuestión que, por cierto, es prioritaria para el Partido Popular, porque siempre que ha habido un gobierno del Partido Popular, Aznar y Rajoy se ha invertido en una obra fundamental para el desarrollo de una zona tan castigada por las políticas del gobierno de la señora Chivite. Fue, por cierto, un gobierno también del señor Rajoy quien lo declaró de interés para que el gobierno pudiese invertir. Y a partir de ahí hay que trabajar. Se han perdido 8 años en estudios y no hacer absolutamente nada, y hay que garantizar que la ribera tenga agua del canal, agua de boca, para, como digo, garantizar esa necesidad y explotar la ribera en su máximo potencial. Y a un precio que los riberos puedan pagar, insisto. Se ha olvidado decir quién solucionó el problema con el Ministerio de Hacienda, que creo que no fue usted, porque gracias a la política del señor Rato, hoy, evidentemente, los agricultores pagan la tasa que tienen que pagar y que usted, por cierto, no hizo absolutamente nada. Aún le están esperando en aquel Ministerio de Hacienda para poner en práctica una solución que, insisto, usted poco García, hizo. No se enreden en cuestiones que no tienen nada no que ver. Nada que ver. No se atreve. Mire, cuando el señor Rato era ministro, no tenía yo ninguna responsabilidad al frente del gobierno de Navarra. A ver si ata usted bien las cifras, a ver si ata usted bien las fechas y se entera. Inició en el 2015 y se le convocó una reunión a la que, por cierto, se puso en práctica una solución y a la cual, como digo, se le está todavía esperando. Nos había pedido le estamos esperando a que acuda la palabra Begoña Alfaro.
Sí, simplemente para destacar que cada vez que se habla de despoblación y se liga a infraestructuras, siempre nos vamos a las grandes infraestructuras. A mí me gustaría, si hay alguien, por ejemplo, de Ribaforada que nos está escuchando, que nos diga qué prefiere, el tren de altas prestaciones o una residencia en su pueblo, o cualquier habitante de la zona media, o cualquiera... No han hecho absolutamente nada, tampoco lo hicieron con el instituto, por cierto. En Ribaforada en concreto sí han hecho mucho. Bueno, porque pero lo importante, lo prioritario, ahí comparto con usted, en fin, señor Esparza, que claro, son cuestiones prioritarias a las cuales sí que cualquier pueblo de la interés. Riviera para sí quisiera las ayudas que ha llevado Ribaforada. Sí, sí, Tela, los 6 millones de euros más de financiación para el Ayuntamiento de Tudela, al que le hemos subido un 55% la financiación. Sí, en la Ribera nos conocemos todos. Una cosa es el debate, señor Esparza, y otra cosa es la falta de educación, es muy diferente. Continúo, habitantes de la zona media, ¿qué prefieren? ¿Un centro de especialidades o el tren de altas prestaciones? Insistimos, vamos a hacer política en positivo y propuestas que alivien la situación en la que se encuentra la gente que vive, los navarros y navarras que viven en nuestros pueblos. Medidas fiscales de discriminación positiva a aquellas familias que viven en municipios de menos de 2.000 habitantes. Fomentar el teletrabajo. Parecía que era una propuesta o una forma de trabajar que iba a quedarse con la pandemia y la hemos abandonado. Tenemos que cambiar esa mentalidad, implantarlo con mayor intensidad para asegurar que haya personas que puedan quedarse a desarrollar su trabajo en su municipio sin tener que desplazarse a Pamplona. La señora Aznal nos había pedido... Pero le quería contestar a la duda que tiene... Habla primero la señora Aznal y damos el turno. Sí, es curioso cómo el señor Esparza se erige en el defensor del mundo rural, de los usos y costumbres tradicionales de la Navarra rural, cuando defiende macroproyectos, macroinfraestructuras, PESIS, artería, ERDIZ, infraestructuras, cargándose la biodiversidad de todo Navarra y destruyendo que ahuyentan a las empresas. Por favor, por favor digo yo. Y la gente en un los poco de pueblos educación, dice, señor Esparza, Aznal, por favor, un poco de educación, por favor. afectando definitivamente y poniendo en riesgo el sector primario en numerosas zonas de Navarra, que eso es lo que visten ellos de progreso. Y por hablar también de la sostenibilidad, estamos en una emergencia climática que hay que abordar urgentemente. Hay que cambiar los modos de producción y consumo para reducir el consumo de energía, y hay que empezar a hablar muy seriamente ya de la reutilización, el reciclaje y la economía circular, y abordar un desarrollo democrático del despliegue de las energías renovables con soluciones locales, desde comunidades energéticas hasta soluciones en otras escalas como comarcales que también den necesidad a nuestra industria. Hay que intervenir en el mercado de la energía, hay que garantizar unos precios justos y asequibles a toda la ciudadanía, a los autónomos, las autónomas y a todas las empresas, y hay que crear ya la Agencia Pública de Energía sin más dilación y, por supuesto, desarrollar con ambición la Ley del Cambio Climático y Transición Energética. También hay que hablar de soberanía alimentaria, de agricultura sostenible que sea respetuosa con el medio ambiente y que garantice también empleo de calidad, y son retos muy importantes, hablando de sostenibilidad, que quedan desde luego pendientes para la próxima legislatura y que van a marcar la hoja de ruta de Euskal Herria Bildu. El señor Pérez de Bas había pedido. A la gente de los pueblos lo que tengo que decirle es dos cosas. Es que Navarra necesita el tren de alta velocidad y esos pueblos necesitan esas infraestructuras, pero quien tiene que hacer la alta velocidad es el Gobierno de España, donde Podemos, Izquierda Unida, Partido Socialista, EH Bildu y el PNV, a través de Gerobai, ayudan, sostienen y forman parte de él. La mejor vicepresidenta del mundo mundial, según usted, que es Yolanda Díaz, vete a saber tú a qué partido pertenece, Izquierda Unida, Podemos, etcétera, forma parte de ese gobierno y no hace nada por la infraestructura necesaria. Y el Gobierno de Navarra, del que también ustedes forman parte, tiene que atender a esa otra infraestructura. ¿Qué tengo que decir también? Porque de sostenibilidad es obvio que tenemos que hablar, de lo que es la transición energética y el cambio climático, que también afecta a las localidades pequeñas, al mundo rural, que tiene que encontrar el modo. Navarra tiene que hacer lo que no ha hecho esta legislatura. Se les llena la boca diciendo todo lo que han conseguido, han hecho en energías renovables la mitad de lo que deberían haber hecho, la mitad de lo que deberían haber hecho. Tenemos que explorar todos los modelos, absolutamente todos los modelos que generen electricidad limpia, que tiene que hablarse de las instalaciones de bombeo, tiene que hablarse también del hidrógeno, y investigar. La mitad tiene de las que hablarse energías renovables incluso, que se han aprobado en Navarra ha sido el doble que en los últimos 30 años. Lo digo porque al señor Pérez Nievas cualquier exceso le parece una cosa baladí si es un gobierno progresista el que lo ha llevado a casa. Entonces, el doble de lo que se ha hecho en 30 años. Luego de su gobierno, razonable. El doble parece razonable. Tiene razón. Hombre, el doble de cuando ella fue presidenta y la mitad de lo que deberían haber hecho en esta legislatura. El doble de 30 años. El doble con de lo que tenía que haber planeamientos hecho, efectivamente
perfectamente estudiados la pasada legislatura. Es decir, de manera ordenada y razonable. Como le gustan tanto los números, yo le invito a que los analice. Se ha hecho la mitad de lo que se debía porque tenemos una urgencia y una emergencia climática mundial, que parece que no nos damos cuenta, y exploremos todos los modelos, hasta una cosa que parece prohibida de hablar, la nuclear. También nosotros nos atrevemos a decir que hay que explorar esa posibilidad y no cerrar lo que existe y analizar qué oportunidades los nuevos modelos de altísima seguridad tienen en cuenta. El reciclaje ¿Qué tenemos de que los hablar? restos de energía nuclear nos promocionar el autoconsumo, que voy a decir una cosa buena, ha funcionado bien en estos últimos años de legislatura. Las comunidades energéticas también hay que trabajarlas hasta el final, es absolutamente imprescindible. Y una cosa que quiero decir, no debemos publificar, que volvemos a lo mismo, hay quien quiere, y tardará poco salir el debate, hacer públicos todos los servicios de generación, de producción y de comercialización. Eso es un disparate y una falacia, porque eso no arregla ningún problema del precio final del consumidor. Señora Chivite, ¿nos había pedido el turno? Bueno, pues contra los que dicen que no hemos hecho nada, yo vuelvo a poner en valor que Navarra es la comunidad que más adelantada va en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos un buen marco, que tenemos la Ley de Cambio Climático, que es pionera en España. Está claro también el compromiso del Gobierno con las energías renovables, que deben de seguir avanzando. Hemos duplicado la potencia instalada, se ha aumentado el autoconsumo un 200% y las comunidades energéticas están funcionando. De hecho, 1 de cada 4 ayuntamientos ya está en planificación de esas comunidades energéticas. Y estamos también involucrados en proyectos innovadores de nuevas energías que son renovables, como el tema del hidrógeno verde. También en la industrialización de la construcción, que también contribuye a esos objetivos de desarrollo sostenible. En la descarbonización de la industria también estamos ayudando a la industria a hacer esa transición. En la economía circular, también el apoyo a la agricultura y ganadería, fomentando esos productos de temporada, los de kilómetro cero y los ecológicos. Pero también hay que hablar de movilidad sostenible. Hemos puesto encima de la mesa, entre planificación y construcción, 84 kilómetros de carriles bici y seguiremos ampliándolo con fondos europeos. Y también con esas ayudas y desgravaciones fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga, que somos la comunidad que más estamos ejecutando y cumple. Y de hecho, el otro día salían los vendedores de coches diciendo que era Navarra la que más vehículos eléctricos estaba vendiendo proporcionalmente en todo el Estado. La transformación revolución va a ser 84 kilómetros de carril bici, pues me parece bien, pero yo creo que francamente es un dato que no es necesario. Mira, este gobierno ha vuelto loco al sector de las energías renovables. Le quedan 15 segundos. Lo ha vuelto absolutamente loco. No han tenido un criterio uniforme en toda la legislatura, han sido incapaces de considerar los proyectos de energía renovable como de interés foral y han vuelto loco al sector. Se ha hecho la mitad de lo que se debería haber hecho. Muy bien, termina su turno. Turno para señor Alfaro. Sí, simplemente que pocas lecciones nos van a dar de sostenibilidad o de transición ecológica aquellos señores de la derecha que defienden taladrar la Sierra de Aralar 21 kilómetros para construir el tren, aquellos que quieren cargarse el pastizal de Erdiz para instalar una explotación minera, o aquellos que defienden a capa y espada el proyecto de Mina Muga en una zona que no tiene problemas de empleo, porque es lo que nos van a decir. Ustedes van en AVE. Sí, van en el AVE a Madrid, sí, cogen el AVE. Y viven agua de Itoiz. Y van en las autovías que también rechazan, claro. Y habrá gente suya trabajando afortunadamente en esos proyectos que se desarrollan en las zonas rurales, como tiene que ser. Esa es la coherencia que ustedes manifiestan. Bastante más que usted, pero continúo. Y sí, proponemos, señor Pérez Nievas, la creación de una empresa pública de energía, y no es que vayamos siempre a lo público, es que lo que no pueden pasar los navarros y navarras de aquí a 10 años es otra vez la misma situación que se ha pasado hasta hace unos meses. Por eso proponemos la creación de esta empresa, una empresa que produzca, que distribuya y que también comercialice, porque a pesar de los señores de la derecha es imprescindible que dejemos de depender del oligopolio eléctrico que supone hoy día Iberdrola en Navarra. Está fuera ya de tiempo. Señor García, adelante. Habla de sostenibilidad, los que utilizan el medio de transporte más sostenible, que es el Falcon. Efectivamente, su gobierno hace uso continuo, indebido, por cierto, para usos partidistas también es su gobierno. Y sí que ha hecho algo, señora Chivite, hay que reconocer que usted sí que ha hecho, y es poner peajes, una ley de peajes, que es lo que pretende generar una mayor cohesión territorial, entiendo que usted así lo verá. Ha puesto menos inversión en carreteras comarcales, ha sido un gobierno, su gobierno, quien lo ha hecho, y evidentemente ha invertido muy poco o nada y ha perdido 4 años con respecto al canal, al tren de alta velocidad y otras muchas infraestructuras también en materia educativa que nos ponen en la cola otra vez en materia de tiempo. En materia Muy de bien. despoblación. Bueno, cierra el turno de este bloque el señor Esparza, que entiendo que el minuto 16 que le queda lo querrá utilizar para el cierre. Señor Chivite le quedan 42, señora Barcos 55 y H. Bildu 18. Señora Barcos.
Vamos a ver, yo creo que hay que imponer un poco de sensatez en todo este discurso. Evidentemente, las políticas de progreso yo creo que deben ser enormemente ambiciosas. ¿Qué se quiere? ¿Agua para la ribera o conexión ferroviaria con Europa o residencias? Hombre, todo. Y además creo que debemos exigirlo de una manera firme en el campo de las inversiones en grandes infraestructuras, en lo que le corresponde al Estado, porque se lo debe a Navarra. Navarra lleva, en fin, todo este tiempo de democracia pagando religiosamente el 1,6% de todas las grandes infraestructuras que se llevan a cabo en el Estado y, sin embargo, ha recibido poco o muy poco, y de gobiernos indistintamente del Partido Popular o de Europa. Por cierto, con respecto a la posibilidad de generar riqueza en torno a las energías renovables, la Agencia de Transición Energética, claro que sí. Cabe la gestión pública perfectamente y además contener precios. Fíjese, sí, lo mismo que las comunidades de autoconsumo hoy son una realidad que saluda, Señora que usted Barcos, saluda, lo mismo podrá turno. llevarse a cabo una labor de estas características. Señora Chivite. Bueno, cuando hablábamos de poner en valor a los pueblos, yo digo que no hay mejor hecho para poner en valor en los pueblos que haber mejorado su financiación en esta legislatura, que han obtenido un 26% más de financiación, la mayor financiación de la historia, pero también invirtiendo en carreteras, porque esta legislatura se ha invertido en carreteras el doble que la legislatura pasada. Y mucho criticarán el tren o el canal, que vienen tarde. 2 de cada 3 euros que se han invertido en el tren de altas prestaciones se ha hecho esta legislatura. Y no ha sido hasta esta legislatura en la que no ha habido un proyecto de construcción de la segunda fase del canal de Navarra. Ha sido en esta legislatura, unos discursos y otros hechos, los de esta legislatura. 2018 de Mariano Rajoy. Pues vamos a los hechos, señora Chivite. El tren de alta velocidad es una propuesta para que se invierta en Navarra que hace UPN. UPN al señor Rajoy. El señor Rajoy, como necesita los votos de UPN para aprobar los presupuestos, acepta. Esta es la realidad. Ustedes están ejecutando eso. Señor Esparza, Bien. le advierto de que le quedan 18 segundos Desde a el punto de H. Bildu vista- porque no desde- será su último turno, quiero decir, ¿eh? ¿Perdón? Le quedan 18 segundos a EH Bildu. Perfecto, vale. Este todavía no es su último turno. De acuerdo. Se lo advierto, sin más. Sí, sí, sí. Señora Aznar. Hay que intervenir el mercado cuando no se garanticen los derechos fundamentales de las personas, y proponemos intervenir el mercado energético y proponemos intervenir el mercado de la vivienda para garantizar derechos fundamentales y para garantizar precios asequibles tanto de la energía como de la vivienda a 5 toda la segundos. ciudadanía. Muy bien, señora Chivite, le quedan 9, no sé si los quiere utilizar o le dejamos al señor Esparza. Perfecto, pues cierra usted el bloque. Pues yo creo que hay que hacer una apuesta evidente por las energías renovables, por seguir en ese camino para mejorar la transición energética sin ningún tipo de duda. A los agricultores y a los ganaderos de Navarra pues hay que ayudarles. Hay que ayudar a la fusión cooperativa, hay que establecer ayudas para la gente joven que quiere seguir trabajando en los pueblos, hay que apoyar la I+D+I, hay que apoyar la profesionalización del sector, que yo creo que es claro. Hay que impulsar en los pueblos polígonos industriales, comarcales, mejora de las comunicaciones, y hay que separarse de H. Bildu, señora Chivite. Porque H. Bildu es la coordinadora del No al Desarrollo de Navarra, también de los pueblos de Navarra, y le voy a poner algún ejemplo. Luego beben agua de Itoiz también los señores de H. Bildu, también beben agua de Itoiz. Usted creo que no puede hablar. Bildu ha sido el freno para todos los pueblos, fíjese proyecto. Senda Viva, afecta a los pueblos, en contra. La CAT, en contra. La Universidad Pública de Tudela, en contra. La Rabelagua, en el Roncal, en contra. Itoiz, en contra. Las autovías, en contra. Todo lo que significa desarrollo, todo lo que mejora las posibilidades de que la gente pueda vivir en los pueblos, esos señores que son sus socios, esos señores que le han hecho a usted presidenta de H. Bildu, son los que se han opuesto históricamente, desde siempre, y se siguen oponiendo en este momento. Muy bien, pues así terminamos este bloque, hacemos un alto en el camino y ya llegará el último de ellos. Hablaremos de autogobierno, hablaremos de pactos postelectorales y terminaremos con el minuto de oro.